Bueno, nuestro primer invitado, Jorge Daniel Codas Thompson, está con nosotros. Imágenes de él. A ver, nos estuvo esperando hace bastante tiempo. Médico, docente, máster en gobernanza global y diplomacia. Sabe mucho de temas puntuales y bueno, temas que hacen al devenir de el mundo, al pulso del mundo. Lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Venezuela, o lo que va a suceder el domingo, que es 28. Para muchos se despide Maduro, para otros madura más su régimen a partir del domingo. Así que vamos a ver qué realmente va a pasar allá en el norte de nuestra América del Sur. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, Bruno. Gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué va a pasar? No sé, ¿querés comenzar por Venezuela? Vamos por... Como prefieras. ¿Qué podría pasar el domingo en Venezuela? Bueno, lo que las encuestas en general indican es de un triunfo aplastante de la oposición a Nicolás Maduro. ¿De la oposición? Sí. Las últimas encuestas dan incluso una diferencia de 60 puntos porcentuales, 72 contra 12. Así que... Sí, entonces... Aparentemente el triunfo legítimo de la oposición se va a dar. La otra pregunta es, ¿va a entregar el poder Maduro? Claro. ¿Sí o no? Y si lo va a entregar, ¿qué garantías va a pedir él para él mismo y para su entorno a cambio de entregar el poder? Y todo lo que dijo, que si no gana va a haber un reguero de pólvora y una balacera y mucha sangre de por medio. Ahí está, a ver qué dice él. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Bueno, así que eso es lo que él repite en todos lados cuando tiene un micrófono abierto y tiene cámaras de televisión para consigo. ¿Será cierto? Él va, supongamos que se concrete esto que hace rato se anhela, no solamente por los ciudadanos de Venezuela, sino por el mundo entero. La mayoría de los que poblamos este mundo estamos deseosos de que eso se dé, la victoria del pueblo de Venezuela y que salga esta oprobiosa dictadura de encima. Pero él va a entregar, él está consciente que puede pasar se puede dar eso allá el domingo 28. Bueno, yo creo que va a ganar definitivamente la oposición por lo que indican las encuestas y, digamos, en la reacción que ha tenido el régimen respecto a los candidatos presidenciales de la oposición. Ellos fueron invalidando a sucesivos candidatos, empezando por María Corina Machado, sí, que es la líder indiscutible en la oposición. Ella gana con 98% a favor los votos en las primarias de la oposición y la invalidan, poniendo argumentos. Y justamente María Corina Machado, que la vemos ahí en pantalla, con el contendor de Nicolás Maduro, desestimó la campaña de miedo del chavismo para el 28 de julio. Las amenazas de Maduro ya no asustan a nadie, sostiene ella. Bueno, yo creo que hay cosas que sí deben asustar. ¿Cómo cuáles? El poder militar está en manos de Maduro y muy controlado el poder militar por agentes cubanos. Entonces, lo que debería suceder para tener un cambio ordenado hacia la democracia es probablemente lo que se conoce como justicia transicional. Es decir, una suerte de comisión de verdad y justicia donde se exponen todos los crímenes y las faltas que han habido, pero sin penas efectivas para los perpetradores. Esto sucedió inclusive para poder llegar a la paz con las FARC en Colombia. Se creó la JEP, la Justicia Especial de Paz. Sí. Entonces se expuso al público y al mundo todo lo que ocurrió. O sea, se puso un manto de calma, digamos, de pacificación. Primero
una exposición de todas las barbaridades que se cometieron y posteriormente solamente se procedió a darles la amnistía, por usar una palabra, digamos, que viene al caso, para que no hubiera pena efectiva de cárcel para los perpetradores. En Sudáfrica, cuando hubo el cambio del régimen del apartheid al gobierno del Congreso Nacional Africano liderado por Nelson Mandela, se hizo lo mismo, es decir, se expusieron los crímenes, de hecho de ambos lados, porque también hubo, vos recordarás que Winnie Mandela estuvo acusada de asesinatos y de terrorismo, se hizo lo mismo. También se hizo lo mismo en el caso chileno, cuando Pinochet y su régimen iban a dejar el poder porque perdieron el referéndum, perdió, digamos, era sí versus no, ganó el no, y entonces se garantizó que iba a haber una transición que incluía, por ejemplo, Bruno, puestos automáticos para ciertos militares dentro del Congreso, específicamente dentro del Senado chileno. Y no hubo penas carcelarias. Sí hubo penas carcelarias por un resquicio que hubo muchos años después, que no viene al caso ahora, pero lograron llevar a algunos personeros del régimen militar a la cárcel. Pero la idea inicial era que no. Entonces, volviendo al caso venezolano, lo más probable es que para que él entregue el poder, deba haber un diseño de justicia transicional, porque además hay que acordarse de algo muy importante, Bruno. Si Maduro pierde, el chavismo sigue dominando el Parlamento. Ah, sí. Claro. Entonces, pero hace 11 años que él es presidente, entre comillas, de Venezuela. 11 años. 11 años. Exactamente. Él es el heredero. Y 18 años en total del chavismo. Sí, exactamente. Más o menos, ¿verdad? No, más. Más, 20. Hugo Chávez triunfa en 1999, 25 años. A 25 sumando años. Los dos gobernantes, sí. A 25 años. 25 o sea, me años. quedo corto entonces. Y el contendor de Maduro, que se llama Edmundo González. Sí. Ahí está con esta señora María Corina Machado. María Corina Machado, pero no se lo expuso mucho a este señor, porque él debió estar, desde mi punto de vista, mucho más en primer plano publicitariamente, como que se lo escondió a él, no sé si para protegerlo también. No sé qué opinión te merece esto. Mi visión es que se buscó. Primero, él es un ex diplomático, entonces por entrenamiento y trayectoria, él no es un político de raza que arenga a los seguidores, etc. A las masas. Exactamente. Pero por otro lado, considero yo que para no exponerle a una invalidación como la que ocurrió con María Corina Machado y otros candidatos, sencillamente lo han mantenido, digamos, un poco distante del discurso público, y yo creo que eso ayudó mucho a que el régimen no reaccionara contra él, y ahora ya no hay tiempo. Bueno, Edmundo González, a 4 días de la victoria, sostiene: construiremos un país confiable que nos permita tener una economía fuerte. Sería espectacular si eso sucediera, porque yo creo que el mundo entero estaría dándole digamos, el apoyo a Venezuela, y empezaría a resurgir Venezuela si se llega a ese resultado el domingo, ¿no te parece? Yo creo que sí, hay una situación para ellos muy adversa, para ellos, Venezuela completa me refiero, que son las sanciones de Estados Unidos, justamente por la caída de la democracia en Venezuela. Y eso ha golpeado muy fuerte sobre todo a la industria petrolera, que es la gran fuente de ingresos que originalmente tuvo Venezuela desde los años, desde hace 100 años más o menos, un siglo. Entonces, su columna vertebral económico-financiero, claro, o financiera. Si las sanciones se levantaran como parte de un acuerdo general, la reinversión en el sector petrolero puede hacer que el país, de manera bastante contundente y rápida, vuelva a surgir. Pero quiero aclararte algo, la gente a veces cree que, para darte las cifras, en Venezuela antes de Chávez se producían entre 2,5 millones y 3 millones de barriles de petróleo por día. Por día. Por día. Hoy en día producen 700,000. Ha sido una catástrofe económicamente. Entonces, hay que entender que Venezuela tiene unas variedades de petróleo que no son las de mejores calidad,
Sí. De las mejores calidades. Más pesados. Son más pesados, más difíciles de refinar. Entonces no es cuestión de decir, correcto, levantamos las sanciones y volvemos a 3 millones de barriles por día. Sí, no funciona así. Bueno, pero también hay que contemplar que el traspaso, si se diera esta posibilidad soñada por muchos millones de personas en este mundo y más en el mundo venezolano, ese traspaso se daría del domingo a 6 meses recién. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría pasar en 6 meses? Supongamos que gane este señor Edmundo, ¿verdad? González creo que se llama. González. Bueno, y en 6 meses, todo lo que podría llegar a pasar con todavía la fortaleza de Maduro ahí en las ubicaciones principales del gobierno de Venezuela, ¿verdad? Reiteremos, el poder militar, el dominio total del Congreso, es decir, el legislativo, el control absoluto del poder judicial, por cierto preocupante para las elecciones, el control total del Consejo Nacional Electoral. Entonces, 6 meses da para mucho, Bruno, da para mucho. Y hay que proteger a este Edmundo. Sí, porque si ellos pierden, va a tener que cuidarse. ¿Qué pasa si Dios quiera que no ocurra, ¿verdad? Yo me estoy anticipando, ¿no? Pero es una posibilidad. ¿Qué pasa si lo liquidan en los 6 meses, lo hacen desaparecer a este Edmundo? Automáticamente continúa Maduro ahí en el poder. Mira, hay que recordar que como parte de las acusaciones contra Maduro están acusaciones de ser el líder de un cartel de drogas, el cartel de los soles, que es un cartel controlado por los militares. Se llama cartel de los soles porque en lugar de usar estrellas, los militares venezolanos usan soles. Por eso se llama así. El cartel de los soles, sí. Entonces hay investigaciones abiertas en Estados Unidos que incluyen a Maduro como posible líder del cartel. Entonces son situaciones que ellos van a intentar como mínimo resolver antes de entregar el poder. No que lo vayan, por ejemplo, a extraditar a los Estados Unidos porque le abran un proceso penal allá. Hay que acordarse que los 2 hijastros de Maduro, que ahora ya están fuera de la cárcel, ellos fueron extraditados a Estados Unidos y condenados por narcotráfico. ¿Ah, sí? Sí. Y uno de ellos fue el que dijo que si triunfa la oposición, nosotros damos nos volvemos opositores, sí, y damos un paso al costado respecto al gobierno. No sé si es uno de los 2 que se fue extraditado. Es pero muy parecido al padre, mucho más pequeño, digamos, pero el rostro es una versión mini de. Sí, pero el rostro papá, es igual, es muy parecido al padre. Los que se fueron eran hijastros de él. Hijastros, sí, pero él los crió en la práctica como hijos. Y le golpeó mucho esa condena en Estados Unidos de los. Pero hay un señor muy fuerte en Venezuela que dicen que es el que realmente maneja, y le maneja al propio Maduro. ¿Cómo que se llama el que está? Dionisio Cabello. Ese. Dionisio Cabello. ¿Qué suerte va a correr ese Dionisio Cabello? Y ese señor es uno de los que tiene que asegurarse de que haya justicia transicional y no de que lo puedan llevar a procesos penales por todo lo que ha hecho. Él es uno de los partícipes, de los copartícipes del golpe de Estado que dio Chávez en el 92. Dentro del régimen del régimen venezolano, es uno de los pocos que no es de izquierda. Él es una persona más bien de derecha en su pensamiento. Es una de las personas que tiene más que perder si el gobierno chavista cae. Tiene acusaciones, digamos, desde represión masiva, asesinatos a opositores, narcotráfico, etcétera. Él va a ser probablemente uno de los puntales para exigir que sí se entregue al poder, que esa es otra hipótesis, digamos, que no entreguen el poder. Él va a ser uno de los principales propugnadores de la justicia transicional porque él no va a aceptar, obviamente, sencillamente perder el poder y terminar en los estados judiciales. Y él es la más importante figura, al parecer. Es el que está detrás del monje negro del. Los análisis que se hacían cuando se anunció que Chávez tenía cáncer indicaban que él iba a ser el heredero natural del chavismo y no lo fue. Él queda como número 2.
pero es un número 2 muy número 1. muy conspiraticio y muy manipulador. Dionisio es, ¿verdad? Diosdado. Diosdado Cabello. Sí, Diosdado. Perdón, Diosdado Cabello. Así es. Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Bueno, ¿y Maduro le teme a este Diosdado Cabello o no? Yo creo que cualquiera Ahí está en la pantalla él. Yo creo que cualquiera que interactúe con Diosdado Cabello lo hace con temor. Es un señor no solamente, digamos, es muy poderoso. Es muy poderoso y no tiene ningún problema en usar su poder. Ningún problema. Yo te diría que comparado con Maduro es mucho más peligroso. Y esta señora María Corina Machado sí que tiene agallas, ovarios, no sé qué decir, porque ella fue la que, el pontón, digamos, la que se plantó. Inclusive estuve viendo hace poco en una ponencia de ella ante todo el público adverso, ¿verdad? Pero digamos, increpándole al propio Maduro que estaba en el escenario y ella diciéndole a cara descubierta todas las cosas, ¿verdad? No sé si viste ese material. Impresionante la fortaleza de esta señora María Corina Machado, que mucho hizo, porque si este paso se da en positivo a favor del cambio en Venezuela, la que realmente debe de ser puesta en un altar, si se quiere, imaginario, es esta señora. Ella va a quedar como la gran artífice de este logro. Es una persona política de raza. Ella ha sido confrontacional con el régimen desde hace décadas, esto no es nuevo. Ha tenido que luchar con un sistema que le ha ido restando posibilidades a la oposición por medio de manipulaciones electorales, por medio de invalidaciones. Inclusive han mandado hasta candidatos presidenciales a prisión. Leopoldo López. Ah, sí. Leopoldo López es el caso más paradigmático. ¿Y sigue preso? No. Leopoldo López fue liberado y creo que pidió asilo en una embajada extranjera y ya no está en vigencia, Venezuela. por el momento. Por el momento, ese es otro punto. ¿Qué van a hacer en un diálogo entre el chavismo y la oposición triunfante respecto a la gente que está presa o que está exiliada? ¿Y hay muchos presos ahí en Venezuela? Sí, hay una cárcel que se denomina el Helicoide, que es manejada por el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que tiene una fama tenebrosa, y ahí es donde terminan finalmente los opositores como forma de, no sé cómo llamarles, un castigo brutal. Sí, pagar sus culpas, entre comillas. Bueno, Edmundo González, que es el contendor, el supuesto nuevo presidente de Venezuela a partir del domingo, si todo sale según lo planificado o lo que las encuestas están dando a conocer, Edmundo González ofrece a María Corina Machado el cargo que ella desee, el candidato presidencial por la plataforma unitaria democrática PUD. Edmundo González Urrutia ofreció ayer martes el cargo que ella quiera a la líder opositora María Corina Machado en caso de ganar las elecciones el domingo. Quiero decirles que la posición que ella desee será ocupada por ella en el próximo gobierno, dijo ante periodistas en el estado Zulia, que es un estado muy fuerte allá en Venezuela. Sí. Y en octubre del 2023, Machado fue elegida como la candidata original de la plataforma unitaria democrática para estos comicios en unas primarias con 2.4 millones de votos de venezolanos opositores a Nicolás Maduro en octubre del 2023. Sin embargo, la ganadora de aquella contienda no pudo ser inscripta ante el Consejo Nacional Electoral debido a una inhabilitación de la Contraloría. Bueno, hablando de esto, de inhabilitación, hay una diáspora de cerca de 8 millones de venezolanos, diáspora fuera del territorio de Venezuela. Y estaba fijándome que solamente de los 8 millones
un poco más, un poco menos, de los que rajaron por esta situación venezolana. ¿Sabes qué cantidad solamente está con derecho al voto el domingo? Creo que no llegan a 500.000. No, 60.000 personas más o menos. 60.000 personas. ¿Y quién define eso y por qué? El Consejo Nacional Electoral, pero está manejado por el chavismo. O sea, de 8.060.000 nomás. Menos del 1%. Y después el total de votantes posibles de una cifra de 33 millones de venezolanos, que son los que existen en el mundo, 33 millones, creo que 20 millones o 21 millones son los que están con posibilidades de acceder a las urnas a través del voto. Están habilitados para votar, sí. Son 24 millones. ¿O 24? 24 millones, sí. 24 millones de 33, Así es. que es la población de Venezuela hoy. Claro, ahí está el problema de lo que decías, 8 millones de venezolanos en una suerte de exilio económico político. Sí, de limbo, porque no. Sí. No. ¿Qué hace esa gente si no tiene el derecho al voto? Entonces, ¿qué hace? Y respecto a Venezuela, no pueden en este momento hacer nada, es decir, solamente tener la esperanza de que triunfe la oposición y las condiciones internas cambien como para volver, porque esta gente no se fue del país porque no le gusta su patria. Se fueron desesperados por razones económicas. Nosotros estamos llenos de venezolanos acá. En Chile tienen hasta crimen organizado venezolano ya. Y en Argentina mucha gente Sí, de Venezuela. entonces hay una organización delictiva que se conoce como el Tren de Aragua. El Tren de Aragua. Que en el caso chileno, por ejemplo, ha tenido hasta episodios de secuestro con fines extorsivos. Es decir, es una organización como el PSC brasilero, creada en las prisiones, que hoy en día actúa en varios países, y esa regionalización de este grupo delictivo se debe en gran medida al gobierno chavista. Es decir, tuvieron que irse porque las condiciones internas del país no daban. Bueno, el ministro de Defensa. ¿Quién es el ministro de Defensa de Venezuela? Vladimir Padrino López. Sí. Atención con esto. Aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defenderá la Constitución y la soberanía popular. Padrino López, el que ganó a montarse en su proyecto de gobierno, y el que perdió, que se vaya. Esto lo dijo y lo sostiene todavía el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que más o menos encaja con lo que dijo Lula da Silva a nivel de advertencia a Maduro, más o menos así. Claro, la diferencia es que este señor es aliado cercano de Maduro y de Diosdado Cabello. Él está acusado de ser uno de los jefes del Cartel de los Soles. Entonces, cuando él dice esto, yo me pregunto, ¿está diciendo esto como paraguas para montar un fraude y decir, no, ganó el chavismo, ustedes oposición? ¿O para defenderse? Mi opinión personal de este sujeto en particular, sí, porque ahí dice, porque si se cumple lo que él está anunciando, quiere decir que él actúa o actuará democráticamente, supuestamente. Entonces le van a dar la chance de tener una suerte de liberación o viento a favor. ¿No es así? Pero fíjate sus palabras. Uno también puede entender que él está diciendo esto para, ante un fraude del chavismo, decir, señores, ganó el chavismo, perdió la oposición, ustedes a descansar a su casa. También, claro. Esa es un la doble novedad, discurso. Claro. Entonces, yo creo que vamos a tener que estar muy atentos. No creo que esta gente entregue, al chavismo me refiero, no creo que entreguen el poder fácilmente, Bruno. Como mínimo, como te había manifestado, va a tener que tener una serie de garantías de que no van a terminar en prisión. Y muy probablemente se está hablando también de que van a negociar la integridad de sus testaferros, porque el dinero no lo tienen ellos a su nombre. Entonces necesitan que esas personas que tienen los bienes preserven los bienes. Así mismo es. Bueno, este señor que está en pantalla se llama Vladimir Padrino López, es el ministro de Defensa de Venezuela, y llamó la atención sobre las encuestas electorales. La encuestocracia se quiere poner por encima de la institucionalidad
en este caso de la Constitución Nacional venezolana y de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana de Venezuela, sostiene Vladimir Padrino López. Ahí más o menos acerca esto es lo que decías vos. No caigamos en la trampa de las tendencias virtuales a través de las redes. Finalizó este ministro de Defensa Vladimir Padrino López. O sea que este está absolutamente a favor de Maduro. Entonces. Totalmente. Él es parte del régimen y parte importante del régimen. Sí. Y decime, ¿y este Diosdado Cabello tiene igual importancia o tiene más importancia que este? Yo creo que tiene mucho más importancia. Diosdado Cabello es uno de los grandes articuladores del chavismo. Padrino López se dedica a otra función muy importante, que es el control de las fuerzas de seguridad en general y de las Fuerzas Armadas en particular. Sí, bueno, pero si ese control no existe, los otros no van a estar... Totalmente. Ahora, Diosdado Cabello, por ser militar retirado, también tiene influencia en las Fuerzas Armadas. Él, sobre todo durante los años de Chávez, fue muy cercano a las Fuerzas Armadas. Él es capitán en situación de retiro. Pero como fue uno de los golpistas con Chávez en 1992, su estatus durante el chavismo dentro de las Fuerzas Armadas siempre ha sido muy alto. Bueno, ahí está Diosdado Cabello, creo que es, y de fondo, medio borrosa, la imagen de Hugo Chávez. Nicolás Maduro Guerra, si Edmundo González gana, entregamos y seremos oposición, dijo el hijo del presidente, como yo les decía antes, dijo el hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, se llama, tiene 34 años, el hijo de Nicolás Maduro, ha concedido una entrevista a El País de España a raíz de las elecciones en Venezuela que llegarán a oficializarse el 28 de julio. El hijo del mandatario expresó optimismo sobre las elecciones presidenciales de este domingo. Maduro Guerra afirmó que la campaña ha generado una efervescencia similar a la reelección de Hugo Chávez en el 2012 y se mostró confiado en una victoria holgada, aunque evitó el triunfalismo. Señaló que el chavismo ha desarrollado nuevos mecanismos de medición basados en Big Data que les otorga mecanismos que otorgan una ventaja del 8 al 10%. ¿Y? Esas son las únicas encuestas que le favorecen, las que hacen ellos. El resto de las encuestas, que sean hechas por la oposición o por personas independientes, dan una victoria absoluta y contundente de la oposición sobre el chavismo. Vos decías de un 60 puntos porcentuales, sí. Que es muchísimo. Eso es infranqueable. Es decir, estás a una semana de las elecciones y tenés que prácticamente multiplicar... A menos de una semana, 4 días. Tenés que multiplicar tus votos por 4 para poder ganar. Yo lo veo realmente, desde el punto de vista electoral, imposible. De nuevo, ellos están, en mi opinión, con estas manifestaciones, están abriendo el paraguas para no reconocer. A mí me preocupan los 6 meses. Mi visión personal es de que ellos no van a entregar el poder. Va a ser muy difícil que la oposición pueda triunfar. Van a tener el apoyo de la comunidad internacional, pero las presiones y las sanciones rara vez surten efectos en el sentido de un cambio de régimen. Lo que sucede es que vuelven al país objeto de las sanciones más pobres, ¿verdad? Pero el grupo que tomó el poder en Cuba y que todavía gobierna hoy está lleno de sanciones y nunca se fueron, están ahí. Impresionante. Bueno, pero vamos a otro tema porque corren los minutos, agradeciéndote muy especialmente la presencia tuya, querido Jorge, porque sos un libro abierto, sabés mucho, analizás con profundidad los temas. Y hay otro punto que tenemos que tocar rápidamente, el caso de Estados Unidos. Joe Biden decidió abandonar la carrera a la presidencia de los Estados Unidos. Biden pide el voto
duro y seguro para esta señora Kamala Harris tras abandonar la carrera a la presidencia. Y Kamala Harris bate récord de recaudación al conseguir $81 millones en tan solo 24 horas. Y Estados Unidos se enfrenta a una vertiginosa campaña que no se veía desde 1968. ¿Cómo analizás lo que está pasando allá en Washington y en otros polos importantes de población, digamos, en el territorio de Estados Unidos, digamos, allá en la parte de California, New York, Miami, el mundo latino, en fin, ¿cómo está esa efervescencia? ¿Hacia dónde se dirige el pueblo de Estados Unidos ante esta dualidad bastante contundente? Porque es la primera vez que una mujer podría llegar a la Casa Blanca. Y yo creo que eso tiene un peso de por sí muy válido a tener en cuenta, ¿o no es así? Es así, hay que recordar que Hillary Clinton perdió contra Donald Trump, a pesar de que ganó por 3 millones de votos en el voto popular, perdió el voto del colegio electoral. Eso es lo que no entiendo. A ver, en Estados Unidos, en el siglo XIX, para que los estados, acordate que cuando Estados Unidos se independizan, eran 13 estados nada más. Sí, 13 Entonces, estados. En la medida que otros estados se crearon, se le tuvo que dar garantías de que cada uno de ellos iba a tener cierto poder sobre la forma de elección del presidente de la República. Entonces, en lugar de tener el voto popular directo, se les otorga un poder relativo según su población a cada estado. Y el que gana en ese estado, digamos, por ejemplo, en California, probablemente va a ganar Harris, todos los votos electorales, todos los votos del colegio electoral se los lleva ella, y el rival, que es Trump, se llevaría 0. En otro caso, por ejemplo, digamos en Kentucky, donde el Partido Republicano es muy fuerte. O sea, el ganador se lleva todo. De cada estado por estado. Por eso es que... Aunque la votación personal a favor de esta señora, en este caso, haya sido mayor. Así es. Así es. Hillary Clinton ganó por 3 millones de votos, pero perdió en el colegio electoral. No es el único caso. George W. Bush también perdió contra Al Gore en el voto electoral, en el voto popular, y gana, no sé si te acordás que hubo todo un escándalo por el voto en el estado de Florida, donde al final gana por 500 votos, y ahí sale presidente de la República. Entonces es un mecanismo electoral que hoy en día se cuestiona mucho en Estados Unidos, justamente por eso ese tipo de resultados. Les parece a muchos especialistas un anacronismo, sí, claro, que digamos, si la mayoría del pueblo está optando por un candidato, que sencillamente una correlación de pocos electores en el colegio electoral finalmente deciden quién termina siendo el jefe de Estado. Me parece que hay que arreglar eso, hay que rever eso. Yo creo que va a estar muy arriba de la agenda la necesidad de una reforma del sistema electoral norteamericano. Bueno, y los demócratas, por otro lado, celebran el legado de Biden. Los republicanos exigen su dimisión y Trump lanza un ataque publicitario contra Kamala Harris tras la renuncia de Biden. Pero esta señora Kamala Harris ella fue juez, ¿verdad? Fiscal de distrito y fiscal general de California. Y actuó muy férreamente. Sí, muy fuertemente contra el crimen. Entonces ella tiene una bien ganada reputación como una persona que es muy frontal respecto al crimen. Y hay que acordarse que la seguridad pública y el crimen son normalmente puntos fuertes del Partido Republicano. En este caso, ella logra en buena medida sacarle ese punto fuerte al Partido Republicano y llevar el tema de seguridad y de crimen hacia su campamento, digamos, hacia su campo electoral. Pero quiere decir que no le será nada fácil a Trump competir con esta señora. Yo creo que le va a ser mucho más difícil de lo que le estaba haciendo competir con Biden. Claro. Esta señora, como bien dijiste, es mujer, pertenece a minorías étnicas por partida doble, sudeste asiático y raza negra. Es una señora que se la ve conectada con el legado de Biden, pero no de forma tan directa, porque la vicepresidencia en Estados Unidos es un rol bastante formal nomás, no tiene un poder
efectivo muy importante, salvo el liderar las sesiones del Senado, donde tiene poder de desempate. 32 veces actuó ella así. Ese es, en el Senado, claro, desde que comenzó el gobierno de Biden. Digamos. Claro, porque en el Senado estaban 50-50. Entonces el voto de desempate lo tiene la vicepresidenta. Ella lo hacía. Claro, entonces Biden yo creo que tuvo desempeños muy buenos en algunos aspectos y en otros tuvo desempeño muy flojo, sobre todo en política exterior. El retiro de las tropas en Afganistán fue muy catastrófico. Irónicamente, nunca le contraargumentaron a Trump que el que negoció el retiro de las tropas fue él. Trump es el que negocia en los acuerdos de Doha con los talibanes la retirada de Estados Unidos, y Trump no le pide ninguna garantía a los talibanes de que iban a conservar el gobierno que en ese momento estaba instalado en Afganistán. Tiene ese problema Biden, le estalló en la cara el problema israelo-palestino, que es un tema muy polarizante dentro de Estados Unidos. Hay gente que está absolutamente a favor de Israel, hay otras personas que apoyan totalmente a Palestina. Entonces ese es un legado mixto que él tiene. Y ahora Netanyahu fue hasta Washington. Así también. Es, fue a hablar ante el Congreso. Y Kamala Harris se ausentó, no se presentó. No se presentó. No. Bueno, cerrando esto, amerita otro análisis más, por supuesto, no sé si en esta semana o en la siguiente, ya con los resultados del domingo respecto a Venezuela, y también lo que está bulliendo allá en Estados Unidos, porque se acerca cada vez más ese 5 de noviembre, que va a ser el día también crucial para la definición respecto a saber quién será el siguiente presidente que estará ahí como inquilino en la sala oval de la Casa Blanca. Y analizar todo esto con Jorge Daniel Codas Thompson sería espectacular, así que te agradecemos en demasía tu sabiduría, tu buena onda, tu didáctica, porque vos sos didáctico. ¿Cómo se dice eso? Cuando vos enseñás lo que estás expresando, porque no solamente lo expresás así, sino vas articulando y definiendo y apuntalando lo que decís. Es muy grato eso escuchar y también aleccionador. Así que, bueno, muchísimas gracias, querido Jorge. Un placer, Bruno, muchas gracias. No sé, algo que quieras agregar, no sé, lo que quieras. Tenemos 30 segundos. Básicamente es muy importante para los paraguayos que adoptemos el hábito de estudiar lo internacional, no solamente lo local, porque mucho de lo que pasa en Paraguay viene de afuera realmente y se ven las consecuencias solamente en Paraguay. Bueno,